Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche, en Radio Con Voz 899. La política todavía está aturdida 10 días después del resultado de las primarias del 13 de agosto. Faltan, claro, todavía 2 meses, una eternidad podemos decir, para que volvamos a votar el 22 de octubre. Pero al mismo tiempo nadie sabe si hay tiempo para revertir lo que se fue incubando en los últimos 8 o en los últimos 10 años y que expresa de alguna manera Milei, Javier Milei, el dominio de Milei, de La Libertad Avanza, de un candidato que hoy está en el centro absoluto de la discusión política, que produce efectos con su discurso, que genera pánico en los que antes lo subestimaban o pensaban que se iban a beneficiar del crecimiento de Milei. Y hay una tendencia también, una ola, como me dijo hace unas horas un actor del poder permanente que ahora empezó a jugar con Milei. Parece ser que la consigna tanto de Unión por la Patria, del gobierno, de lo que era el Frente de Todos, de Juntos, de la fuerza que surgió en torno a Macri, la consigna de estas horas es frenar a Milei. Y sobre todo a los que convirtieron o convierten a Milei en una fuerza arrolladora para 2 partidos políticos que construyeron la polarización en los últimos 10 o 15 años y que sin embargo están fundidos en el fracaso, por lo menos si se mira desde la perspectiva de los que o se quedaron en su casa y no fueron a votar, 11 millones de personas, de las cuales hay unos 3 millones de personas que se supone pueden llegar a ir a votar el 22 de octubre, y 7 millones de personas más que votaron a Javier Milei y lo convirtieron en la fuerza electoral más potente, por lo menos en las primarias. Se busca desde la política tradicional, desde lo que eran las fuerzas que animaron la polarización, una reacción o que beneficie a Sergio Massa o que beneficie a Patricia Bullrich, para dar vuelta un resultado que es muy ajustado si uno mide por fuerzas, pero que no es tan ajustado si mide por candidatos. Milei le sacó 3 millones de votos a Patricia Bullrich y le sacó 2 millones de votos a Sergio Massa. Está el desafío en Massa de retener los votos de Grabois, está el desafío en Bullrich de retener los votos de Larreta. Y aparece sobre todo Patricia Bullrich, la ex ministra de Seguridad que hizo campaña bajo la consigna todo o nada, pero hoy aparece como una expresión insípida para muchos votantes de Milei. El desafío de contener a Macri, luchar contra un Macri que uno lo mira, lo escucha y está de fiesta, pese a que el PRO hizo una muy mala elección, los candidatos del PRO. También está Bullrich luchando contra su propia incapacidad para desplazar a Milei. Y también aparece Massa, el ministro candidato, luchando con el traje que eligió, un traje que ahora le pesa mucho más, que fue el trampolín para ser candidato cuando asumió en agosto de 2022, pero que ahora le pesa cuando tiene que convocar a la sociedad, convencer, seducir. Le pesa también a Massa el traje de Salvador que él mismo se puso cuando asumió
como ministro en un contexto donde el peronismo está mutando, el peronismo está tratando de reubicarse en una posición inédita porque es un peronismo que desde el poder no pudo cumplir con la mayor parte de las promesas que le hizo a esta misma sociedad hace apenas 4 años. Y ahora, claro, los gobernadores, los intendentes, los dirigentes del peronismo en el territorio están luchando por su propia supervivencia, no solo por la candidatura de Massa, o quizá ni siquiera principalmente por la candidatura de Massa. Por eso hay 2 candidatos que muchas veces aparecen en soledad. Bullrich y Massa están peleando por ver quién ofrece una alternativa a Milei que resulte viable para gran parte de la sociedad que se cansó de la polarización. Bullrich tiene que matar al padre, el mismo padre que le devolvió su verdadera identidad después de deambular por muchos sellos de la política. Bullrich encontró en Macri la posibilidad de tener un partido, tener una identidad, tener una jefatura, tener una candidatura. Pero ahora Macri parece estar más cómodo con el auge de Milei que con la candidatura de Bullrich. Y después está Massa, lo que vemos de este ministro candidato ahora en Washington, la cara de un gobierno atado al fondo, que devalúa al día siguiente de perder una elección y que tiene un camino cuesta arriba porque la gestión de Massa es la que lo incrimina a Massa, la que dificulta que Massa pueda ser una alternativa en un contexto de dificultades que no hace falta contarle a nadie hoy en la Argentina. Un Massa que está pasando la gorra en Washington, buscando créditos del Banco Mundial, del BID, buscando que el Fondo Monetario Internacional le otorgue los desembolsos para llegar al final de su mandato, que le permita intervenir en el mercado de los dólares paralelos, que busca oxígeno para retomar su campaña, una campaña que se vio interrumpida. Hoy no queda mucho del Massa candidato a esta hora. Se supone que después de que vuelva de Washington reaparecerá el candidato Massa, hoy tapado por la urgencia. Una vez más. Y la pregunta clave, me parece, es ¿qué herramientas tiene la dirigencia política tradicional para revertir esta tendencia que lo pone a Milei como favorito? Un Milei que propone la dolarización, que cuestiona la casta, que plantea el ajuste, que plantea la privatización de la salud, de la educación, que expresa un mesianismo de mercado, un mercado a ultranza, que va a hacer campaña y que está haciendo campaña con las promesas incumplidas de Macri. La dolarización, como decía, el ajuste hasta el hueso, la privatización de la salud, de la educación. Un programa de gobierno, el de Milei, que se suponía que era para otro país, pero que ya ganó en otros países, donde vienen perdiendo los oficialismos a la salida de la pandemia, y que la Argentina, claro, tiene un contexto, como decía, muy preciso de una inflación descomunal. Hay que ir 30 años para atrás para encontrar una pulverización de ingresos, una licuación de ingresos, una caída del salario real como la que vive la Argentina en los últimos 4, 8, 10 años. Y por eso me parece que es inevitable mirar el rol de Macri. ¿Cómo está jugando Macri hoy en este contexto? ¿Para quién juega Macri en este contexto? Y si uno consulta a la dirigencia de Juntos, como lo hice, como muchos de los que trabajamos en los medios lo venimos haciendo y lo venimos viendo, bueno, el 90-95% de la dirigencia de lo que era el PRO está convencida de que Macri no juega para Bullrich, sino que juega para Milei. ¿Puede Macri apostar a una victoria de Milei pensando que de esa manera gana Macri, ganan las ideas primitivas de Macri?
las que Macri de alguna manera tuvo que disimular, edulcorar para llegar a la presidencia, esas ideas más descarnadas de Macri. Y puede haber al mismo tiempo un retroceso del PRO en medio de una victoria personal de Macri, que Macri vive como una victoria a esta situación. Un retroceso del macrismo hacia un partido vecinal, por ejemplo. ¿Cree Macri que aunque el macrismo, la fuerza que surgió en torno a su nombre, pierda, él puede vencer con su programa a través de Milei? ¿A través de un triunfo de Milei? Bueno, todo eso se está jugando, se está definiendo en estas horas, porque cuando uno lo escucha a Milei, los guiños son bilaterales, son manifiestos, no es solo Macri el que elogia a Milei, es Milei el que propone a Macri como embajador de un eventual gobierno de la Libertad Avanza. Y es muy impactante en ese sentido que con la reivindicación que Milei hace de Cavallo, de Menem y de Macri, aparezca como lo nuevo para gran parte de la sociedad. Bueno, hay algo que cambió y mucho en los últimos años, no terminamos de entenderlo o de dimensionar la magnitud de ese cambio. Pero claro, Menem, Cavallo, Milei, son ideas que regresan en un contexto que, como decía, la inflación está disparada, descontrolada. No hay que mirar más que lo que subieron los alimentos en las últimas semanas, lo que subió la carne, 30% en la última semana. Mirar que el candidato y ministro Massa asumió con una inflación del 75% y hoy la inflación está como mínimo en el 115% interanual. Pero si uno mira la tasa de interés del propio Banco Central, es de 118%. Eso implica que la tasa de interés efectiva anual ya está en 209%. Algunos dicen, bueno, esa es la inflación que está previendo el propio gobierno cuando aumenta la tasa de interés al 118% y cuando la tasa de interés efectiva anual está arriba del 200%. Una tasa propia del macrismo, superior incluso a la del macrismo. Hay que mirar cuánto estaba el dólar cuando asumió Massa. 130 pesos el dólar oficial, 291 pesos el dólar paralelo. Bueno, son los datos que conspiran contra el ministro y candidato. Y después, algo de lo que mencionábamos la semana pasada en este espacio, no se quiso ver el deterioro que se profundizaba a una velocidad impactante. Hace 3 meses en este programa estuvo Mayra Arena charlando con nosotros de la realidad que ella veía en los sectores populares, también en la clase media pauperizada. Vino también en los meses previos, en las semanas previos a las PASO, Leandro Bartolota del colectivo Juguetes Perdidos, hablando sobre la implosión en el conurbano, sobre la realidad de las vidas populares extenuadas por la inflación. Estuvo Esteban Rodríguez Alzueta también, alguien que conoce muy bien y estudia muy bien el fenómeno de la violencia urbana. Bueno, todo eso que de alguna manera estaba en la superficie, por un lado no se supo ver y por el otro lado Milei lo supo expresar como nadie. Milei penetró en el Gran Buenos Aires. Vamos a hablar en este programa hoy con un invitado muy importante, con Rodrigo Sarazaga, de por qué Milei penetró en el Gran Buenos Aires. Y tuvo ayuda también, tuvo ayuda de las fuerzas de la política que no supieron revertir el deterioro crónico, y también tuvo ayuda el día de la elección de los varones del conurbano. Había coordinadores de reposición que le cuidaron la boleta durante todo el día, el 13 de agosto, a Milei. Bueno, ¿cómo van a jugar en el territorio algunos de estos actores cuando parece que la ola de Milei no para de crecer? ¿Cómo se van a reubicar hacia el 22 de octubre y de cara a una elección crucial para la democracia? Muchos de los dirigentes distritales
que durante muchos años jugaron con el peronismo, que durante muchos años también jugaron con el macrismo. ¿Qué va a pasar en las generales? Pero no es solo en el Gran Buenos Aires donde hubo una transformación muy importante. Si uno mira Santa Cruz, perdió el kirchnerismo por primera vez en 32 años. Pero ¿cómo fue que perdió? Perdió con un dirigente como Claudio Vidal, dirigente sindical, petrolero, peronista, que tiene 43 años, que es de Comodoro Rivadavia, que tenía 10 años cuando Néstor Kirchner ganó por primera vez en la provincia de Santa Cruz. Y ganó Claudio Vidal acompañado por Sergio Acevedo, un ex gobernador del kirchnerismo, un dirigente del peronismo de Santa Cruz, que salió a recorrer la provincia y a hacer 12.000 kilómetros en una Toyota cuando faltaba muy poco. A 4 días del cierre de listas se armó esa lista que le terminó ganando al kirchnerismo. Por eso digo, gane o no gane Milei, parece haber un cambio histórico, no solo en el Gran Buenos Aires. En Santa Cruz esta fuerza ganó en las localidades petroleras como Las Heras, como Pico Truncado, en localidades como Puerto Deseado, Caleta, Puerto San Julián, y en muy poco tiempo perdió el kirchnerismo y no perdió conjuntos. Preguntas que todavía están sin respuesta. ¿Por qué es Milei el que capitalizó el enojo? Obviamente no lo pudo hacer Juntos, no lo pudo hacer el peronismo, un peronismo unido en la impotencia. Pero ¿por qué la izquierda también, que rechaza al sistema, no pudo expresar en estas elecciones lo que había expresado en muchos lugares en 2021? Por ejemplo, cuando Milei era un fenómeno acotado a la ciudad. ¿Fue Grabois el que se llevó los votos de la izquierda? ¿O Grabois en realidad fue solo un actor que le permitió al kirchnerismo más puro rechazar a Massa? Es importante esta pregunta hacia adelante para saber si todos los votos de Grabois van a ir a Massa en octubre o si algunos se van a ir a la izquierda. Sin haber gobernado nunca, la izquierda es percibida como parte del sistema, como un instrumento ineficaz, por lo menos para los 7 millones de personas que votaron a Milei o para los que no fueron a votar. Milei, que había empezado como un predicador en su momento, terminó capitalizando él mismo lo que construyó primero desde los estudios de televisión, después desde las redes sociales. Algunos lo habían comparado a Milei con Neustadt, por ejemplo, un fenómeno mediático, un periodista, un formador de opinión que ayudó al auge del menemismo. Otros lo comparaban con lo que expresó Alzogaray desde el punto de vista doctrinario para que después Menem pueda plasmar ese ideario en el gobierno en la década del 90. Pero ahí Milei también se diferencia porque lo que él construyó, él busca ahora capitalizarlo. Y pareciera que solo los entendidos se preguntan hoy si es viable la promesa de Milei, si es posible gobernar con un programa como el que anuncia Milei. Los que quieren frenarlo son los que se preguntan si Milei puede gobernar. Pero claro, el presente, la realidad que se vive hoy ya en la Argentina y desde hace mucho tiempo, es un argumento abrumador a favor de los que rechazan a las dos fuerzas mayoritarias. Después, claro, vale la pregunta, ¿cómo va a ser Milei en caso de ganar las elecciones para llevar adelante una de sus grandes promesas, la dolarización? Hacen falta 40.000 millones de dólares, por ejemplo, según los cálculos de la consultora Econviews. Y Alejandro Giacoia, uno de los economistas, leía sus declaraciones citado por la agencia Bloomberg, dice, ¿cómo puede impactar eso en una Argentina que ya tiene hoy un salario en dólares de $600 por mes, muy lejos de aquella realidad que a la vicepresidenta Cristina Fernández le gusta evocar? Cuando ella se fue, Argentina tenía el salario en dólares más alto de América Latina. Bueno, estamos justamente en un mundo opuesto a ese que dejó Cristina. ¿Cómo puede impactar en los salarios de las mayorías,
donde el salario promedio está en $600, una dolarización como la que propone Milei, bueno, sin duda, con un ajuste mayor sobre los ingresos, con ingresos que van a ser menores para los que ya viven muy ajustados. Pero claro, el que percibe cómo se le derriten los pesos hoy está buscando otra alternativa. Quedan 2 meses. Falta mucho, podría decir alguien en un contexto de cierta estabilidad, pero son 2 meses tomados otra vez por la urgencia. Hay mucha gente que no fue a votar. Hay 2 fuerzas con mucha historia. Pero claro, esa historia hoy por hoy le juega en contra a Juntos, a Unión por la Patria. Y lo que parece muy difícil de ver es con qué discurso estas 2 fuerzas que sostuvieron la polarización durante mucho tiempo pueden convocar a la sociedad. Si solamente con el miedo que genera Milei es posible convocar a la sociedad que ve en el presente un presente o una realidad que asusta. Lo que no termina de quedar claro, faltan 2 meses. Puede pasar cualquier cosa todavía en la Argentina. Pero lo que no termina de quedar claro cuando uno lo escucha a Patricia Bullrich, cuando uno lo escucha a Sergio Massa, es cuál puede ser a esta altura, después de todo lo que pasó en la Argentina y lo que viene pasando, la alternativa a Milei. Fuera de tiempo. Una mirada propia. Diego Genú.